Muy bien, estamos entonces en el horario de ética profesional y vamos a aperturar la guía de estudio número 1 de esta unidad. Para esta guía le vamos a dar seguimiento al contenido que hemos venido hablando en las clases anteriores, en la segunda unidad. Ahorita en la tercera, pues vamos a hablar de lo que es la ética en la sociedad y las instituciones, qué es la ética ante el mundo global, la ética y mercado, la ética y la equidad y la ética y la cultura. Entonces son los temas que vamos a ver durante esta guía. Entonces, la ética en la sociedad y en las instituciones. Algo que tenemos que considerar y tenemos que tener bien en cuenta y presente es que ya expliqué que la ética, ¿verdad? Recuérdese que expliqué que cada carrera tiene ciertas exigencias, o sea, cada carrera tiene ciertas reglas que tiene que cumplir. El médico tiene reglas, el docente tiene reglas, el policía tiene reglas, el del ejército tiene reglas, el abogado y notario tiene reglas. Todos en nuestra profesión vamos a tener reglas. Cuando nosotros las cumplimos, cuando nosotros acatamos todos esos parámetros, pues estamos conduciéndonos con ética. Pero la ética funciona a través de la moral y la moral son los valores y virtudes que nosotros poseemos. El respeto, la solidaridad, la equidad, la humildad son parte de los valores. Entonces, como profesionales dijimos que para ser un profesional tenemos que tener vocación, número 1, ofrecer productos y servicios a la sociedad, 2, y tener una preparación académica o profesional, son 3 aspectos, ahorita los vamos a ver una vez más. Entonces, necesitamos para ser un profesional sí o sí tener esos 3 niveles, pero hay personas que aún teniendo los 3 niveles carecen de ética profesional. Entonces dice, la sociedad es la unión moral y la sociedad es la unión moral y estable de varios individuos que persiguen un fin común y que obran dirigidos por una autoridad. Una sociedad constituye una persona moral con todos sus derechos y con todas sus obligaciones correspondientes. Entonces, vea, ¿qué es la sociedad? De hecho, la sociedad, podemos comprender a la sociedad con diferentes significados. Podemos decir que la sociedad es un grupo de personas que se han unificado en una empresa o algo así, en un conglomerado. La sociedad, pues este ambiente, todo el entorno, ¿verdad? Ahora, sabemos que como personas individuales, todos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Entonces, cuando estamos conscientes de que no solamente voy a velar por mis derechos, sino también voy a velar por las obligaciones que yo tengo como persona, entonces yo estoy actuando bajo ética. Pero hay personas que no, aún así, consciente e inconscientemente se les haga saber, hay personas que evidentemente no, ¿verdad? O sea, hay personas que no tienen moral o que no tienen valores y ese es un tema muy importante. Un paréntesis. Entonces, les decía, hay personas que eh, tienen que ser obligadas a cumplir o a conducirse por lo que establezca la ley. Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, yo soy docente, ¿verdad? No graduada, pero tengo en mi formación profesional o académica no soy docente de profesión. Entonces, por la carrera y el nivel que yo tengo, puedo ejercer como docente. Pero pasa lo siguiente, yo sé que al laborar en esta área, yo tengo que cuidar mucho mi conducta en muchos sentidos. Yo no puedo faltarle al respeto, no puedo violar sus derechos. Yo no podría agravarle a su persona de manera física, mucho menos de manera verbal. Yo no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque usted tiene derechos y la ley lo respalda. ¿Qué pasaría si yo llego a faltarle al respeto o a agravarlo físicamente? Usted me demanda y yo me voy presa. O peor aún, puedo llegar a perder la licencia y la oportunidad de laborar como docente. Para yo poder estar aquí, yo tuve que, el Ministerio Público nos hace una investigación, nos metemos en línea, solicitamos una autorización en donde esa hoja hace constar que nosotros no hemos tenido ningún problema legal en ningún ámbito ni nivel en el sentido de educación. Entonces, vemos que hay personas que conscientemente debemos saber cómo actuar, pero hay personas que no, ni aún siendo conscientes ni nada. Entonces aparecen las instituciones para regular la conducta de los individuos. Ahora dice, de lo anterior se desprende
que la sociedad consta de de los elementos siguientes. Primero, elemento material, que es el número de individuos que la integran. Dos, elemento formal, o sea, el vínculo moral que alcanza en virtud de la concordancia de voluntades y la combinación de acciones. Y tres, la autoridad o potestad, para coordinar la actividad de los socios y para obligar a estos a cooperar con sus actos para la consecución del bien común. Entonces, mire, una sociedad también se puede entender como una empresa, ¿sí? Por ejemplo, yo laboro para esta institución, entonces hay una sociedad establecida en donde habemos muchas personas. Entonces, dice que la sociedad está establecida por el número de personas que la integran. Dos, por el tema de los valores o el vínculo moral. Entonces, pues yo sé que tengo compañeros de trabajo, ¿verdad? Ustedes han visto ahí, tenemos varios compañeros de trabajo, entre los cuales pues hay compañeros jóvenes, compañeros de edad avanzada, hay mujeres, hay caballeros. Mi moral, o sea, mis valores, mis virtudes me dicen que yo debo respetarles a ellos, aún así sean menores que yo, y los mayores definitivamente yo les tengo que respetar. Entonces, el elemento formal responde más a aquella conciencia individual que tenemos cada uno de nosotros. Y dice la autoridad o potestad para coordinar la actividad de los socios y para obligar a estos a cooperar con sus actos para la consecución del bien común. Mire, en toda empresa, en toda organización, va a haber una jerarquía y la jerarquía va a tener un punto superior, que es la autoridad mayor o máxima. Tenemos que ser conscientes que los jefes son la autoridad, aún así sea un jefe o un supervisor de área, pero si está sobre mí, yo tengo que respetar, tengo que acatar, tengo que seguir su instrucción y no hay necesidad, mire, y también tenemos que comprender lo siguiente, hay personas que confunden la autoridad con el grito, que confunden la falta de respeto, que confunden los insultos con lo que es autoridad. La autoridad, si usted va al diccionario e investiga qué es autoridad, le dice que es la capacidad de hacerse obedecer. Yo no sé usted, pero a mí muchas personas me han dicho, de hecho mi tono de voz es este siempre. No le voy a decir que no grito, porque sí, efectivamente he gritado en alguna ocasión de mi vida. Pero hay personas que me dicen que yo soy muy autoritaria. Entonces, a veces me causa gracia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, incluso en mi casa, yo tiendo a ser muy así, ¿verdad? O sea, yo tiendo a que, por ejemplo, yo llego y observo que algo no está funcionando bien, y entonces ya me voy. E incluso me decían, en alguna ocasión me recuerdo que bromeaban conmigo y me decían que yo hubiera sido muy buena para trabajar para el ejército, porque yo, sí, no, quite, baje, haga esto, aquello. Pasa. Entonces, pues tengo esa capacidad. Incluso en una ocasión me decía un alumno, recuerdo que era, y me decía, es que su semblante se ve muy serio. Entonces, la autoridad no responde a insultar o a gritar. De hecho, hay patronos. Yo tuve la experiencia laboral en donde teníamos un jefe que literal él golpeaba a los compañeros. De hecho, él hasta en una ocasión yo presencié el momento donde le dio una patada a un compañero, literal. Pues cuando yo vi eso, yo me quedé pues prácticamente paralizada y pensé cuál va a ser la reacción del compañero. El compañero se volteó y al golpe iba sobre el jefe. Entonces yo creo que no hay necesidad de llegar a la violencia, al golpe o al abuso si nosotros actuamos bajo moral, si actuamos bajo conciencia. Entonces, la sociedad se constituye por el elemento material, el elemento formal y la autoridad o potestad. Material, los individuos. Formal, el vínculo y los valores morales. Y la autoridad, esa capacidad que tiene que tener. Recuerde que si algo, esta es una ley de la vida, esto es una ley de la vida y pareciera ser una frase trillada, pero así es. Nadie se va de esta vida sin pagar los elotes que se comió. ¿Sí? Esa es una ley natural. Entonces, si yo sé, por ejemplo, si yo quiero recibir respeto, si yo quiero recibir, ¿sabe usted que hay una palabra que se llama, o que es el galardón? El galardón responde a la honra. ¿Y qué es honrar? Honrar es darle valor, darle realce, darle su lugar, darle favor a algo o a alguien. Entonces, si yo quiero obtener eso, ¿qué tengo que hacer? Dar honra, dar respeto.
dar ese valor, esa importancia, ese realce a todos por igual. Pero yo no puedo esperar que las personas me respeten, yo no puedo esperar, por ejemplo, en el vocabulario. En lo personal, mi vocabulario, no digo que tenga un vocabulario excelente, ¿verdad? Que sea una biblioteca andante, un diccionario andante, pero si me voy al tema de las palabras vulgares o soez, pues no me gustan pues no, la verdad es que no hablo con palabras de ese tipo. Y pues cuando yo a veces me encuentro en ambientes con personas que tienen un vocabulario como vulgar, honestamente me incomoda. Incluso he tomado la actitud de levantarme y decir con permiso y me voy, porque no me gusta, no me siento bien, no me siento parte de. Entonces, en una ocasión yo recuerdo, esto era en el diversificado, tenía compañeros y a veces cuando empezaban a hablar malas expresiones o malas palabras, había un compañero que decía, hey, cállense, 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 aquí está Maritza, mi segundo nombre es Maritza, entonces aquí está Maritza, no hablen así. Entonces yo decía, ah, qué bonito se siente, ¿verdad? Porque la gente sabe y le respeta a uno. Pero ¿qué pasa? Estuve recientemente en una reunión en donde estaba papá e hijo y el hijo se refirió al papá de una manera tan vulgar e incluso le dijo, cállate porque tú me enseñaste, le dijo. Y entonces yo me quedé sorprendida, ahora estamos hablando del alcohol, yo me quedé muy sorprendida, yo dije, Dios guarde, yo le contesto así a mi mamá, o en épocas pasadas, dicen mis hermanos, que ellos no podían contestarle a mi mamá porque se quedaban con los dientes en la mano, ¿verdad? Ustedes, yo no sé, hay padres que son bien estrictos. Incluso yo recuerdo en parte de mi pubertad y adolescencia que había una pared blanca en mi casa, en uno de los pasillos había una pared y mi mamá colgaba un chicote de caballo. Ahí han visto los chicotes de caballo que vienen hasta trenzados. Jesús, yo, gracias a Dios, nunca probé que era ese, ¿verdad? Pero yo le tenía miedo a ese chicote de caballo. Entonces yo decía, ¿qué necesidad hay? O yo razono y pienso, y de hecho cuando aconsejo, por ejemplo, en casa a mis sobrinos que están en la etapa de la pubertad, la rebeldía, y yo les digo, no hay necesidad de que las cosas nos las digan dos, tres, cuatro veces e incluso que nos vayamos al grito. Con una instrucción y que ésta esté bien dada, yo obedezco. No hay necesidad de que me regañen. En lo personal no me gustan los regaños, a mí no me gustan las llamadas de atención. Entonces yo trato la manera de cumplir, no porque sea excelente, sino porque yo digo, ay, que me regañen mejor, no, mejor lo hago, no espero a las llamadas de atención. Entonces, hay personas que moralmente no toman importancia a estos asuntos y debemos ver que como individuos, creo que la ética depende mucho de nosotros. Aquí recuerden que todo material yo les agrego material de lectura. Yo espero que de verdad ustedes lean este material, pero vean, dice, la ética es una de las preocupaciones más importantes en el mundo actual, sin embargo, es una de las menos estudiadas. Su estudio trata sobre ciertas prácticas específicas, sobre si ciertas prácticas, perdón, son o no aceptables, el deber y la obligación. La moral es una forma de la conciencia social y por lo tanto depende de las relaciones económicas sociales de la época. No hay normas eternas, cada clase social tiene sus propias normas. En una época determinada predomina la moral y la clase dominante. ¿A qué se refiere con eso? Yo no sé si ustedes han visto en las películas o en la televisión eh, las épocas pasadas, donde se vestían con vestidos las mujeres, por ejemplo, con vestidos ostentosos, los caballeros bien encapuchados, camisa, e incluso los sacos eran largos y era una belleza, o sea, la vestimenta antes era una belleza. Hoy en día, ¿qué tenemos? Pantalones rotos, cintura baja, cadenas, playeras, gorras por un lado, y entonces hemos desestimado la importancia de muchos aspectos de ética, la manera en que yo me he visto. Por ejemplo, en muchas iglesias del antiguo Guatemala, si usted ha tenido la oportunidad de visitar, al ingreso de la iglesia hay como un banner en donde dice qué es lo que no podemos hacer. Y yo no sé si se han percatado y han sido observadores, en donde aparece una cámara fotográfica, aparece un teléfono, pero hay una casilla en donde aparece la silueta de una mujer con una blusa de tirantes y un short. ¿Qué quiere decir? Que no es prudente y no es adecuado que yo ingrese con esa vestimenta a una iglesia. No sería bien visto. Entonces, no hay necesidad de que esté eso allí. Moralmente y conscientemente, yo no voy a ir con una chiqui minifalda y un top a una iglesia, ¿verdad? Ustedes, independientemente del credo o la denominación, eso no sería correcto, sería inapropiado de mi parte. Por ejemplo, yo no me voy a presentar, por ejemplo, voy a ir a una reunión con el jefe y yo me voy a presentar con un atuendo muy en escote, ¿verdad? De hecho, no sé, hace un par de días le decía a una señorita que el color rojo en un vestido es muy llamativo. Entonces yo le decía,
me preguntó si yo tenía un vestido rojo y yo le dije que no, que la verdad que no, porque yo consideraba que una persona que porta un vestido rojo tiene que tener mucha seguridad. Aparte de ello, es qué tipo de vestido va a poner, porque si es un vestido corto, de hecho, a veces hay personas, ¿verdad?, que utilizan corto y ahí está, va de bajarse la falda y el vestido. Si utilizó corto, déjeselo corto, por eso se puso corto. Entonces, vamos a que hay muchos aspectos. Por ejemplo, en el caso de los caballeros, sin afán de ofender a los que están en línea y a quien está acá presente. Hoy las modas van de cabeza literal. Yo no sé cuál sea la razón, pero les gusta utilizar pantalones cintura baja a muchos caballeros. Y esto tiene un contexto histórico. Dice que en las cárceles antes, en la época pasada, habían solo hombres, o sea, la mayoría de cárceles son de hombres, ¿verdad ustedes? Pero dice que habían solo hombres y empezó el tema de los géneros, la sexualidad y toda esa situación. Obviamente el ser humano tiene necesidades sexuales, entonces empezó todo el tema de los géneros, de los bisexuales y todo ello. Entonces el hombre que tenía esa tendencia sexual se colocaba el pantalón a la cadera y esto le decía a los demás que él estaba disponible. Lean, entonces, e incluso las uñas largas, otro tema, contexto cultural. Las uñas largas, dice que antes las mujeres que tenían uñas largas era porque eran sexo servidoras o se dedicaban a la profesión más antigua que es la prostitución. Imagínense que hoy en día esa regla se aplicara, ¿qué dirían de mi persona? ¿Verdad? Entonces vemos que hay ciertas reglas que antes, claro, conforme va cambiando la cultura, el pensamiento, antes sí, pero ahora ya no, ¿verdad? Ustedes, en el caso de los caballeros, yo digo que las uñas no afectan nada, ¿verdad? De hecho, mis uñas están muy pequeñas comparadas a muchas otras que yo he visto, pero hablemos del tema de la presentación, los caballeros, no hay nada más agradable que ver a un caballero con su pantalón de vestir o qué sé yo, de lona, pero la camisa metida dentro del pantalón, los zapatos bien limpiecitos, sus calcetines formales, incluso con un tacuche, una chaqueta formal, pero verle con los pantalones rotos, qué sé yo, por ejemplo, que se presente una entrevista laboral con sudadero, obviamente no sería apropiado. Entonces tenemos que considerar que hay ciertos factores de la ética que están ligados tanto a aspectos conductuales. Ahora dice, ya casi vamos cerrando, dice, la moral es una forma de la conciencia social y por tanto depende de las relaciones económico-sociales de la época. No hay normas eternas. Cada clase social tiene sus propias normas. Esto es muy cierto. Investiguen ustedes la realeza. O sea, los británicos, los ingleses, los europeos, los asiáticos, o sea, ellos en su estratificación social y en sus clases sociales, los niveles más altos económicamente hablando, ellos obviamente su vestimenta, sus casas, su educación, cómo se comportaban, incluso el habla. Yo no sé usted, pero yo he escuchado personas que hablan tan bonito que da gusto escucharles. Y hay otras que cuando hablan da pena. Y uno dice, ay, mejor si se calla es más bonito, ¿verdad? Porque de verdad, de 10 palabras, tal vez una es buena. Y no me refiero solo al tema de la vulgaridad o no solamente al tema de esas expresiones, sino hay personas que son tan cultas para hablar. A mí me encanta escuchar es un pastor, pero me encanta escucharlo por la manera en que habla y más me gusta por el tipo de palabras que utiliza. Yo no sé si en alguna ocasión han escuchado hablar a Dante Gebel, que de hecho, él es un predicador, es expositor, es conferencista, pero escuchen una conferencia de la elocuencia de sus palabras, eh, hasta se escucha elegante, se escucha fino para hablar, e incluso si usted lo ve en todas las presentaciones, yo jamás lo he visto con pantalón de lona, jamás. Yo lo he visto con trajes formales, tacuche, camisa, pantalón de vestir, zapatos bien lustraditos, y uno dice, esa gente atrae, o sea, llama la atención. Y cuando él habla, cuando da sus conferencias o charlas, la secuencia del tema, el sentido, incluso hasta hace ciertas comparaciones, pero las hace de manera armónica. Entonces uno dice, realmente gente muy preparada. Y yo creo que no es tanto de que usted sea letrado al 100%, sino que a veces somos perezosos, porque yo no sé usted, pero por ejemplo a veces hay palabras que no conocemos el significado. Por ejemplo, hay palabras que, eh, pues definitivamente, por ejemplo, ayer encontré una palabra, ahorita no traigo mis apuntes, pero era concesión, esa era la palabra, concesión. Y entonces decía, no haré concesiones. Y entonces yo iba a pasar por alto la palabra, ¿verdad? Solo la iba a notar e iba a pasar por alto.
pero me llamó la atención la palabra y entonces regresé y bueno, estaba trabajando y dije, no, mejor que pierdo un minuto ahí para saber qué es concesión. Y por eso decía, no haré concesiones, es decir, no haré tratos, no haré acuerdos, no me voy a rebajar. Eso significaba. Entonces, cuando yo lo escuché en la exposición y lo escuché en la frase, yo dije, oh, ahora entiendo. O sea que cuando yo me quiera negar a algo, no simplemente por negarme, sino porque es algo que no me conviene, entonces puedo utilizar la palabra o la frase no haré concesiones. Más que decir no, entonces ya le agregué otra palabrita que le da como más sentido al texto. Entonces yo creo que nosotros podemos ser más, tener un léxico más variado a medida en que nosotros nos interesemos. Y entonces eso nos hará pues tener como que ese nivel de ética. Ahora dice, ejemplo, el mandamiento, no robarás. En el comunismo, en el comunismo, suprimida la propiedad privada de los medios de producción y abundancia para todos según sus necesidades, no será necesario cumplirlo. Actualmente existen algunos problemas morales que requieren la atención urgente, como lo son el aborto, la eutanasia, la prostitución, la drogadicción, la corrupción, la agresividad individual y social, el racismo, el desarrollo sustentable y ecología, la política y el papel de los jóvenes. Ahora, yo le pregunto, de este juego de palabras, ¿desde aquí empecemos? Aborto, eutanasia, prostitución, drogadicción, corrupción, agresividad, la agresividad en general, racismo, desarrollo sustentable, la ecología, política. ¿Conocen el significado de todas estas palabras? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras. De esta docena de palabras, ¿cuántas manejamos? A ver, los que están en línea. ¿Quién dice 12? A ver, vamos a ver aquí. ¿Quién dice 12? Levanten la mano. ¿Conocemos el significado de las 12 palabras? ¿Ustedes? ¿No? 11 palabras. ¿Conocemos el significado? Los que están en línea, vamos con la participación. 10 palabras. 10 palabras. Los que están en línea, 10 palabras. Ahí ya tenemos a un valiente, tibio. 10 palabras. 8 palabras. Vean, aquí está el listado de palabras. 8 palabras. 7, 6, 5, 4, 6. ¿Cuántas? 5, 3, 2, 1, 0. Porque de hecho, ¿sabes de qué hay personas que, por ejemplo, también todo depende de los niveles y las edades? Hable con un niño. Yo le he puesto que un niño sabe qué es el aborto. Un niño, quizás no, la eutanasia es, hay personas que deciden, por ejemplo, yo vi una película en donde él dio el permiso para que se pudiera dar la eutanasia, o sea, que lo inyectaran o que él muriera así por decisión propia, no esperar su tiempo final. Y entonces yo me quedé bien sorprendida de esa situación, ustedes, muy, muy sorprendida. Y hay personas pues que obviamente lo hacen. Entonces vemos acá que esta palabra tal vez no sea muy común, pero por ejemplo la prostitución, todos sabemos qué significa esa palabra, ¿verdad ustedes? Entonces hay ciertas palabras que si bien es cierto, al 100% no les conocemos el concepto, pero en algún momento las hemos empleado. Entonces, por cuestión de tiempo me voy a detener hasta acá. Recuerden que esta es la guía número 1. Hay bastante material de lectura. Hay que leer. Recuerden que entre más usted lee, más palabras usted aprende y más variado es su léxico. Entonces nos vamos a detener hasta acá. El día de hoy